Miahuatlán. El nombre de Miahuatlán significa lugar de espigas de maíz. El historiador Ramírez Laboynet lo traduce como lugar de las flores del maíz. Según esto, los primeros habitantes a su llegada en este lugar hallaron unas plantas de maíz en floración. Es de entenderse que los primeros habitantes que llegaron a este lugar eran familias que hablaban el idioma náhuatl. Amigos míos, qué gusto saludarlos. Soy el cronista Vicente Espino Jara y hoy me honro en platicar con ustedes de un municipio que forma parte de la extensa geografía veracruzana, que es Miahuatlán, aquí muy cerca de la capital del estado, y para ello doy la bienvenida al arqueólogo Ulises Medina Sánchez, que es el cronista de esa municipalidad y quien habrá de platicarnos de esa historia. Bienvenido, Ulises. Maestro Gracias. Vicente, muchas gracias por la invitación. Hoy hablar de Miahuatlán es hablar de una historia muy cercana al mundo del agrarismo, al mundo prehispánico en esta región tan importante de Veracruz, pero además es también hablar de una riqueza cultural que se expresa desde el nombre de Miahuatlán. ¿Qué significa Miahuatlán? Miahuatlán, de acuerdo a sus traducciones, es lugar de espigas de maíz o donde abundan las espigas de maíz. Es decir, cuando la espiga, cuando el maíz está floreciendo. Ajá, exactamente, cuando está en jilote, le dicen que está en miahuate. Entonces, se supone, según los mitos, que cuando llegan las primeras personas a habitar ese lugar, encontraron una milpa en miahuate. Entonces, por eso Miahuatlán. Oh, magnífico, magnífico. Miren qué importante es conocer de la toponimia de los lugares y sobre todo de las voces náhuatl, ¿no?, que le dan origen a muchos de los nombres de nuestros municipios. Pero estamos viendo en pantalla una fotografía que nos lleva al Miahuatlán de las luchas agrarias, de las luchas revolucionarias y postrevolucionarias, algunas de ellas, allá en los años 15, 16, 17. ¿Qué estamos viendo? ¿Quiénes son estos representantes tan dignos? Esta fotografía histórica, muy importante para la historia de nuestro municipio, y podemos ver varios personajes, no tengo identificados a todos. El que está parado en el centro, que tiene saco, tiene corbata, un personaje principal es Doroteo García. En 1915 fue alcalde del municipio de Miahuatlán. Para 1916 la región estaba ocupada por zapatistas. Entonces hubo un altercado contra los zapatistas. El señor que vemos sentado de camisa negra, Bernardo Bellido, dos zapatistas se robaban sus bueyes. Entonces otro señor llamado Carlos García, que no está en la foto, avisa a Bernardo Bellido de que se roban los bueyes y empieza una lucha entre estos. Matan a un zapatista, se van los zapatistas que tenían su cuartel general en Naulinco a las órdenes del general Roberto Sejudo, y entonces Sejudo le manda un oficio a Doroteo García que entregue a Bernardo y a Carlos, que de lo contrario iba a haber represalias contra Miahuatlán. Miahuatlán, caray. ¿Y en esta otra? En esta otra fotografía vemos igual varios personajes, también es de la época de 1916-17. Los personajes que estamos viendo en esta foto y la anterior eran parte del ejército constitucionalista formado por Venustiano Carranza. Ah, ok. Entonces, bueno, aquí identifico un personaje, el primero, de izquierda a derecha, Jorge Aguirre, un agradecimiento al señor Alfonso Méndez Aguirre por prestarnos las fotografías de su archivo personal. Estos personajes pertenecían a ese ejército, 1916-1917. Acantonados en Miahuatlán. Acantonados en Miahuatlán. Oh, perfecto. Ahí era la sede del batallón regional en Miahuatlán. Muy bien. De estas luchas constitucionalistas que dieron como consecuencia, bueno, justamente la Constitución de 17 y el nuevo modelo de Estado mexicano. Pero aquí vemos a otros que también están en Jico, dice, pero que son de Miahuatlán, ¿no? Dice, campesinos de Miahuatlán, 1922, en Jico, Veracruz.
aunque también están armados, pero estos ya no pertenecen al ejército constitucionalista. No, ya pasó mucho tiempo. Ahora estamos hablando de que son personas que pertenecían ya al ejército liberal constitucionalista, el que se formó después del plan de Agua Prieta, conformado o firmado para derrocar a Venustiano Carranza, y que eran los personajes Álvaro Obregón, Calles y de la Huerta, encabezan el ejército liberal constitucionalista. Entonces estos personajes ya eran del ejército liberal constitucionalista. Muchos de los personajes que pertenecieron al primer ejército constitucionalista se pasaron a este ejército, entre ellos uno de los personajes importantes de Miahuatlán, Carolino Anaya Ramírez. Carolino Anaya, que él merece todo un apartado, pero ya hablaremos de él. Claro. Estamos viendo una imagen muy, muy emblemática de lo que es Miahuatlán, su templo. ¿A quién está dedicada la advocación? A San José, señor San José. En esta imagen apreciamos, bueno, no tiene fecha, debe ser 1900 o principios del siglo XX. Un templo previo a la Revolución. Muy franciscano, ¿no? Sí, de hecho es franciscano. La torre tiene dos cuerpos, es la antigua torre porque después del temblor, parece que de 1920, resultó dañada. Alrededor de los 40 la intervinieron, le colocaron un tercer cuerpo, ahora la torre tiene 3 cuerpos. Perfecto. Pero en esta foto todavía podemos apreciar cuando la torre tenía 2 cuerpos, la torre original. Perfecto, es un templo grande, ¿verdad? Sí, es ¿Está grande. en el centro de Miahuatlán? En centro. La Plaza en el de centro. Armas. Sí. Perfecto, muy bonito. Pues amigos míos, hay que visitar estas edificaciones en lo que se ha llamado la ruta franciscana, que parte de Jalapa y va por toda la sierra y se extiende a regiones del norte del estado. Aquí hay una vista muy bonita tomada en lo que es ahora la calle principal. Sí, es la calle Juárez. También podemos apreciar la iglesia cuando aún tenía la torre, Sí. con 2 cuerpos. Vemos a una persona, del sexo femenino que viene bajando. De este lado, los muros que se aprecian es parte de la construcción de la actual primaria licenciado Ángel Carvajal. La casa que se ve al fondo, de teja, Sí. es la llamada o denominada Casa Amarilla, que fue la primera aula que tuvo esta escuela. Previo a esto, la escuela primaria estaba en los bajos del Palacio Municipal. Ahí estuvo funcionando. Ahí funcionaba la escuela. Ya después se construyó la aula que era la llamada Casa Amarilla, que es de teja. Aquí Ahora- tenemos el Palacio Municipal. Ahora vemos el Palacio Municipal, el antiguo Palacio Municipal. En el temblor de 1973 sufrió graves daños, se tuvo que derribar. Actualmente tenemos un nuevo palacio, pero este palacio tiene arquitectura, digamos que representativa de la época de 1850. Fíjate que es un palacio municipal que evidentemente se fractura con este sismo que ustedes recordarán, tuvo un epicentro muy cerca de Orizaba, causó grandes daños en toda la región en aquel entonces, y mira hasta dónde se extendió el impacto, ¿no?, que dañó este inmueble, que ahora, bueno, ya lo vemos aquí en otro momento, el mismo palacio, en un evento cívico, ¿no? Sí, aquí es un homenaje póstumo a el general Carolino Anaya, acaecido en 1943, y bueno, esta foto tampoco tenemos la fecha, pero es de la década de los 80. Hay muchos personajes de gobierno, seguramente entre ellos debe estar algún gobernador, y bueno, esos eventos ya han ido en decadencia, pero pues esperemos que las futuras generaciones la vayan Recuperen la recuperando. memoria. Sí, fíjense amigos, antes de continuar, a mí me parece que es muy oportuno señalar que el municipio de Miahuatlán le aportó a la capital del estado un presidente municipal, Así que es. fue Carolino Anaya, este hombre que tiene una trayectoria en la defensa de los derechos del campo veracruzano, representante
desde luego en los años 20 de este grupo que fue la Liga de Comunidades Agrarias, que acaba de cumplir el primer centenario de existencia. Así es. Y donde se dieron los grandes debates y las grandes luchas por repartir la tierra como la Constitución lo había ofrecido a los que la trabajan, a quienes hacen de la tierra su patrimonio y la trabajan para producirla. Entonces, Carolino Anaya, en la historia de la vida política de Jalapa, ocupa un lugar significativo y tristemente en las calles de Jalapa también fue ultimado a balazos frente a su casa. Claro. Estamos viendo ahora en Miahuatlán una calle pues muy tradicional con sus tejados, ¿verdad? Esta fotografía también es de los 70 Sí. y todavía apreciamos arquitectura vernácula, construcciones altas de teja, regularmente de 3 puertas, la mayoría yo creo 2, pero algunas tenían el tapanco. Ujú. Este tipo de construcciones debieron haberse construido a principios del siglo XX, con el auge pues del cultivo de maíz, pero también considero yo que fue posterior a que los ciudadanos de Miahuatlán se adhirieron al ejército constitucionalista. Debieron haber tenido un pago y a partir de eso empezaron a construir de este Sus tipo de casas. arquitectura, sí. No, hombre. Y bueno, y la vida religiosa también es parte de la vida cotidiana, ¿no? Aquí vemos una procesión, allá por los 40 también, de la Virgen de Guadalupe, un 12 de diciembre. Pero podemos apreciar también la misma arquitectura vernácula. Vemos una casa grande, la segunda de izquierda a derecha. Sí. En esa casa habitaba el señor Doroteo García. Pero podemos ver cómo hay una jerarquización de las construcciones. Entre más alta sea la casa, implicaba mayor jerarquía de la persona que Un radicaba en estatus. ella, exactamente. Entonces Doroteo García ocupó un lugar preponderante en Miahuatlán, haber sido el mayor de las fuerzas constitucionalistas en esa región y por supuesto que la casa debió haber sido más grande porque denotaba esa jerarquía que tenía el personaje en esa región. Además de que el desarrollo urbano de la época marcaba ciertos patrones, ¿no? Que las casas eran altas, eran frescas, ¿no? Sí. En tiempos de calor, ¿verdad? Y era también para almacenar semillas. Y aquí estamos viendo justamente el patio central de la primaria, ¿verdad? Sí, actualmente es la cancha. Bueno, ahí podemos apreciar que ya era cancha, ¿no? Hay unas aulas ya modernas, pero en el fondo podemos apreciar todavía la casa amarilla que le llaman. Actualmente ya esa aula ya le quitaron la teja, ya tiene losa, pero todavía en esa época se conservaba. Esta fotografía es de los años 60. ¿Y sigue teniendo funciones educativas la Casa Amarilla? Es una aula ya. Es una aula ya integrada Ujú. a la escuela Sí, sí, sí. Ángel Carvajal, dices, que se llama Sí. la primaria. Muy bien, ahí está el maestro con sus alumnos. ¿Era una escuela unitaria? Sí. Ah, sí, sí, sí. perfecto, o sea, es decir, donde el profesor estaba responsable de todos los niveles educativos. Sí, sí, bueno, a lo mejor para esta época ya había varios maestros, ¿no? En épocas más anteriores sí era un solo maestro, ¿no? Perfecto. No, pues hablar de Miahuatlán nos trae mucha nostalgia histórica, cultural. ¿Qué recomiendas cuando nosotros o el público que nos ve visite Miahuatlán? Además, a unos cuantos kilómetros de Jalapa. Para visitar a Miahuatlán tenemos varios puntos que A ver, podemos ¿cuáles? visitar. Tenemos sitios arqueológicos, tenemos una cascada muy bonita en las orillas de la población, ingresando. Un grupo de personas también se dedicaron a construir mediante apoyos una capilla réplica de la Basílica de Guadalupe en el Cerrito, le llamamos allá. Ajá. Tiene una panorámica muy bonita de toda la población, también es un lugar muy bonito a visitar. Digno de recorrer y Como conocer. le repetía, los sitios arqueológicos, tenemos sitios que datan desde entre el 200 y el 600 después de Cristo, otros sitios más recientes, pues no ha habido intervención, entonces digamos lo que están, entre comillas, vírgenes, ¿no? Ok, magnífico. Bueno, pues amigos míos, visitar Miahuatlán es un compromiso que hacemos con ustedes porque es parte de la riqueza
cultural de Veracruz, de la riqueza natural, porque todavía tenemos ahí extensiones de bosque, de ganado, y desde luego hay que buscar al cronista. Cuando lleguemos a Miahuatlán, pregunten por el arqueólogo Ulises Medina, y seguramente de su mano van a poder recorrer estos lugares que son un encanto de Veracruz. Amigos míos, Ulises, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted, maestro, por la invitación. Ojalá esto continúe para seguir promoviendo los municipios de nuestro estado. Sin duda alguna. A ustedes, amigos, muchas gracias. Nos vemos en una próxima entrega de Memorias de Veracruz. Muchas gracias.